Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, dice así la palabra del Señor. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuando tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Vamos a pedir la dirección de Dios para hoy. Padre, ahora es el tiempo de tu palabra, y no quiero cometer el error de colocar mis pensamientos, mis sentimientos, mis ideas en este texto. Yo quiero, Señor, poder enseñar a tu iglesia lo que el texto enseña, lo que el texto dice y lo que podemos ver en este pasaje. Quiero que pueda ser fiel mi predicación, y por eso necesito tu auxilio y tu ayuda. Si solo habla el hombre, nada va a pasar. Pero si tu Espíritu Santo obra a través de mi vida, a través de este mensaje, yo sé, Señor, que podemos ser transformados, santificados. Y ese es mi deseo, Señor, que obres en este tiempo de predicación. Que me permitas esconderme detrás de ti para que seas tú el que hable a tu iglesia. Pues han salido de sus casas no para oír a Juan Manuel, han salido para oír a su Dios, hablando en su palabra. Por eso, Señor, te pido, edifícanos como tu pueblo. Habla lo más profundo de nuestro corazón. Señor, quizá hay gente hoy aquí que no es salva, y yo creo que puede haber salvación en tu casa. Y aquellos que somos salvos, que ya te conocemos, podemos ser más santificados. Pero a todos puedes hablarnos, y yo confío que lo harás. Y eso es lo que te pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar asiento. Cuando nosotros vemos el texto del encuentro de Jesús con el joven rico, podemos cometer un error. Y el error es pensar que ese texto no es para nosotros porque no tenemos riquezas. A veces vemos situaciones en la Biblia que no nos identificamos mucho con el personaje y decimos: mira, este encuentro no, porque yo no soy ni joven ni rico. Así que lo que le pasó a este joven con Jesús a mí no me aplica. Pero no es la realidad. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y en todas las escenas nosotros nos podemos sentir identificados. Y aunque no nos sintamos identificados con el personaje, la enseñanza habla a nuestras vidas. Cuando nosotros miramos este texto nos vamos a dar cuenta que el que sea joven y rico no es la esencia del mensaje. No es la esencia, no es lo que vamos a enseñar. Yo creo que las dos enseñanzas principales de este texto, en primer lugar, habla sobre el camino a la salvación. Nos vamos a encontrar con un joven que se encontraba seguro en su obediencia. Veremos esa respuesta que le da ese joven a Jesús y le dice: no, yo los conozco, y no solo eso, los he cumplido desde mi juventud. Un joven que se sentía seguro de decir: no, yo vivo bien, pues en pocas palabras dijo: pues yo entonces soy salvo. Así que veremos en primer lugar el camino a la salvación, la condición del hombre y lo que hace necesaria esa salvación, y cómo esa salvación solo es posible en Cristo. En Cristo. Y por otro lado, aprovecharemos para tocar así, pero un poquito, unas pinceladas, el falso evangelio de la prosperidad. Y veremos un instante como el dinero no es malo, pero si hay algo que en el Nuevo Testamento avisa constantemente es el peligro del dinero. No lo presenta como algo malo, pero sí lo presenta como algo peligroso, como que el ser humano tiene tendencia a poner el corazón en eso. Y veremos esto en este joven. Veremos un joven que parece que tenía todos los requisitos para estar bien con Jesús, y al final Jesús le dice: pues solo quiero una cosa, vende lo que tienes, dalo y ven. Y vemos como ese joven, en lugar de correr y venderlo, se pone triste porque tenía muchas cosas. Es decir, fue capaz de poner por encima su obediencia
pero no fue capaz de desprenderse de lo material. Y ahí veremos un poco el peligro de las cosas materiales. Y ahí quizás si te identificas, ¿cuántas veces no tienes tiempo para orar, para venir a la iglesia, para tener comunión con la iglesia por causa de las cosas materiales? Sabemos que hay situaciones donde es necesario trabajar, casos de fuerza mayor, todos debemos trabajar. Y muchas veces no podemos ajustar los horarios como nos gustaría. Pero seamos honestos, hay mucha gente que aun pudiendo no lo hace, porque prefiere trabajar más para tener más, como si al final de nuestra vida sirviera de algo todo lo que compremos. Así que hoy hablaremos de eso y voy a dividir el mensaje en 5 puntos. 5 puntos. Punto número 1, la pregunta del joven rico, versículo 17. Punto número 2, la respuesta de Jesús, versículo 18. Punto número 3, la religiosidad del joven rico, versículos 19 y 20. Punto número 4, la cosa que le faltaba al joven, versículo 21. Y punto número 5, el deseo final del joven, el versículo 22. Así que vamos al primer punto, la pregunta del joven rico. Versículo 17 dice así: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, hay una cosa curiosa, una cosa muy interesante en este texto. Vemos como el joven viene corriendo a los pies de Jesús, que estaba caminando. Si hay algo que van a encontrar en la Biblia es Jesús caminando. Cuando yo veo al apóstol Pedro, si no me equivoco, diciendo que somos como peregrinos en esta tierra, nosotros vemos que la Escritura a los creyentes nos cataloga como eso, peregrinos, estamos de paso. La Biblia dice 2 cosas sobre nuestra vida, que es breve y que aquí no es nuestro destino, que estamos de paso. Vivimos prácticamente como misioneros. Estamos aquí, conocemos al Señor y empezamos a llevar a cabo nuestra misión. Allí donde estamos hablamos del Señor, predicamos el Evangelio, porque sabemos que ni aquí nos vamos a quedar en un sentido presente, ni vamos a acumular aquí tesoros, ni comprarnos una casa aquí nos va a servir para la eternidad. Estamos de paso. Jesús en el capítulo anterior acababa de estar bendiciendo a unos niños, el ministerio de Jesús era grande, Jesús se había hecho famoso. Otra cosa importante, la fama no es mala. Hay gente que avisa mucho a las personas que empiezan a ser reconocidas como cuidado con la fama. La fama es como el dinero, no es mala, pero es peligrosa. Juan Bautista era famoso, sí. Jesús era famoso, sí. Pablo era famoso. Seguramente Moisés era famoso. ¿La fama les sucumbió? No. El problema no está en la fama, sino en buscar la fama. En poner el corazón en la fama, en poner el deseo y el gozo en la fama, en correr detrás de la fama. Pero hermanos, la fama a veces es inevitable. Y es más, la fama a veces viene del Señor. El Señor usa a las personas y las vuelve como referentes en medio de la sociedad. Y eso es algo que no podemos evitar y que en Jesús pasa. Y vemos como en el texto, mientras iba caminando, vemos que en muchos pasajes dicen que su fama se extendía por las ciudades. Y la fama de Jesús se había extendido hasta el punto que un joven viene corriendo, se postra a sus pies y le dice lo que vemos: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Hay una cosa curiosa, él tiene un deseo de algo que muchos tienen hoy. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Esa es una pregunta que en el fondo se hacen muchas personas. Incluso personas que no practican regularmente ningún tipo de religión, pero tienen algún tipo de fe, a veces se cuestionan eso. ¿Cómo puedo ganarme el cielo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo me puedo garantizar de que mi eternidad está en el lugar adecuado y bueno y no en un lugar de castigo? Y ese joven se hacía esa pregunta. Y viene a Jesús y lo llaman maestro, en busca de respuestas. Pero el problema de este joven es que no sabía que lo que tenía delante era mucho más que un maestro. Para mí este joven ya empieza un poco torcido, porque no sabe con quién está hablando. Este joven, a su parecer, está con un rabino. La palabra maestro en el original es rabí. Rabí se dirigió a él como cualquiera se hubiera dirigido quizá a Nicodemo o a otro maestro de la sinagoga. Él buscaba una enseñanza,
Él buscaba orientación, él buscaba respuestas, pero hay algo que no sabía. Que Jesús no era solo orientación, que Jesús no era solo respuestas, que la salvación que él buscaba estaba en él. Jesús no estaba ahí para enseñarle, como otro rabino, los pasos a seguir para ser salvo. Jesús estaba ahí para enseñarle que Él era la salvación en persona. En 1 de Juan 5:20 leemos: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mira que dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué precioso saber que ese joven corre a los pies de él en busca de respuesta para saber cómo heredar la vida. Y el apóstol Juan dice que él era la vida eterna. Qué curioso que ese joven tenía la vida eterna delante y le estaba preguntando a la vida eterna cómo llegar a ella. Hay muchas personas, sabían, que vienen constantemente a entornos que hablan de Jesús, que predican sobre Jesús, que cantan a Jesús, pero no llegan a ver a Jesús. Hay personas que van a vivir años envueltos de cosas que tienen que ver con Jesús, pero no van a estar con Jesús. Hay muchos que siguieron a Jesús por panes y peces, pero no fueron capaces de ver en Jesús la vida eterna. Hay muchos que vieron en Jesús un profeta. Hasta hoy, si tú hablas con musulmanes, te van a decir que Jesús es un profeta de los cristianos. Hay muchos que van a decirte que Jesús era un maestro, más sabio que ningún otro. Otros te van a decir que Jesús era un revolucionario, casi un Che Guevara de Jerusalén en aquella época. Otros te van a decir que era un lunático. Otros te van a decir que era un hombre común y corriente. Incluso otros se animan a decir que no existió. Pero si piensas que fue un hombre, o que no existió, o que solo era un maestro, o que solo era un profeta, el destino de todos ellos es el mismo. Porque lo único que cambia nuestro destino es reconocer que Él era el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros tenemos conocidos y leemos mucho sobre el pueblo judío, ¿verdad? Adoran a Dios, tienen su ley, la respetan, pero si le preguntas sobre el Mesías, ellos te dicen: lo estamos esperando. Ellos no son capaces de ver que Jesús, que caminó entre ellos, era el verdadero Dios y la vida eterna. Y su destino, por lo tanto, es perdición. Es perdición. Hermano, lo importante no es estar entre personas que hablan de Jesús. Lo importante no es estar en un ambiente que habla de Jesús. Lo importante no es vivir en una religión donde Jesús es el centro. Lo importante es estar con Él. Y esta cuarentena nos lo ha demostrado. Hay mucha gente que sus fuerzas, su vigor espiritual han dependido de la iglesia. Y yo lo entiendo. Y sé que muchos estáis afectados por este tiempo de cuarentena. Y en parte es bueno, porque también nos ha enseñado que la iglesia es importante, que el cuerpo de Cristo es necesario. Fortalecernos los unos a los otros, animarlos los unos a los otros. Pero también nos ha demostrado quizá en muchos casos nuestra debilidad espiritual, que pensamos que estábamos mejor de lo que realmente estábamos. Y nos hemos llegado a dar cuenta que tenemos que estar más cerca de Jesús por si vuelve a pasar esto. Hermano, yo no quiero que pase, pero nada nos garantiza que no va a haber otra recaída mañana. Imagínate que las noticias mañana, en vez de pasamos a la fase 3, hay un despunte de casos y tenemos que volver a una cuarentena estricta. Pero Jesús está en casa también. Jesús está en nuestro salón, Jesús está en nuestro dormitorio, Jesús está en nuestro trabajo, Jesús está con nosotros. Y lo importante es tu relación con Él. Óigame, no estoy diciendo que ahora te olvides de la iglesia y solo cuides tu relación con Jesús. Solo digo que disfrutes de la iglesia, te apoyes en la iglesia, compartas con la iglesia como un creyente, pero sobre todo cuida tu relación con Jesús.
Miren, hoy muchos saldrán de aquí como si ya hubieran cumplido con Jesús. Jesús ya ha ido, ya he cantado, ya he escuchado tu palabra, ya he cumplido. No, yo quiero que cuando salgas, en algún momento, tengas tu tiempo con Él. Que te arrodilles en tu casa y que a lo mejor pienses en el mensaje y digas, Señor, el pastor ha citado ese texto, ha hablado de esto ha hablado en mi corazón, perdóname por esto, ayúdame con esto, y tengas tu tiempo a solas con Él. Porque al final eso va a fortalecer tu fe. Eso va a fortalecer tu fe. Necesitamos no solo preguntar cosas sobre Jesús, sino ser capaces de ver a Jesús con nuestros ojos y tener nuestro encuentro personal con Jesús. Déjeme decir algo, el apóstol Pablo, cuando era más conocido como Saulo de Tarso, ¿escuchó hablar de Jesús? ¿Sabría algunas enseñanzas de los discípulos de Jesús? ¿Pasaría cerca de personas que hablaban de Jesús? Pero ¿cuándo cambió la vida de Pablo? En ese camino a Damasco, cuando él tuvo su encuentro personal con Jesús. Hermano, no quiero que seas una persona que pase toda la vida hablando de lo que ha aprendido de Jesús, con personas que caminan con Jesús, pero tristemente sin encontrarte con Jesús. Hermano, busca a Jesús, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es eso, Él es. Y no era, Él es el verdadero Dios. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo la vida eterna. Jesús responde al joven. Punto número 2, la respuesta de Jesús al joven. Versículo 18, dice así: y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Vamos a desglosar este versículo para ver lo que Jesús le está diciendo. En primer lugar, yo me esperaba que Jesús le diera instrucciones directamente. Yo he llegado a ti preguntando cuál es el camino a la vida eterna, no quién es bueno y quién es malo. Pero Jesús primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. ¿Por qué creen que Jesús hace eso? Podría haber pasado directamente a la parte de después, ¿no?, de los mandamientos. Podría haber ido directamente a la ley. Pero primero le dice esto, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Estoy convencido de que Jesús no tenía solo interés en mostrarle mandamientos. Jesús tenía interés en mostrarle quién era Él. Primero Jesús quiere que ese joven rico sepa con quién está hablando. Y lo primero que Jesús le dice es eso, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Y eso es algo precioso, saber que Dios es bueno. Saber que Dios es bueno. Y resulta raro, ¿verdad?, tener que decir, pastor, somos creyentes, ya sabemos que Dios es bueno. No, lo sabes ahora que hemos salido de la cuarentena. Pero cuando te despiden del trabajo se te olvida. Cuando tu madre está en otro país y enferma por el coronavirus se te olvida. Cuando tienes necesidad económica se te olvida. Y Dios es bueno cuando hay comida y cuando falta. Y Dios es bueno cuando hay trabajo y cuando estamos en paro o desempleados. Y Dios es bueno cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Y Dios es bueno cuando hay salud y cuando hay enfermedad. El problema es que yo no quiero que te acuerdes de que Dios es bueno cuando todo va bien. Yo quiero que sigas diciendo Dios es bueno cuando todo va mal. Yo quiero que cuando vayas al médico y te digan, mira, enhorabuena, vas a ser papá, digas Dios es bueno. Pero cuando vayas al médico y abrazando a tu esposa te digan, lo siento, pero vosotros no podéis ser papás, también digas, Dios sigue siendo bueno. Que cuando vayas a un sitio, a una entrevista de trabajo y llegues contento a la iglesia y te digan, hermano, ¿cómo fue la entrevista? Bien, me han contratado, Dios es bueno. Pero que cuando vayas a la iglesia y te digan, ¿cómo fue la entrevista, hermano? No, hermanos, no me dieron el trabajo, sigo en la lucha, Dios es bueno. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque el fruto del campo no aparezca, con todo yo me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Hermano, métete esto hoy en la cabeza. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Recuerdan tantas películas cristianas que ahora todo el rato esa frase, en todo tiempo Dios es bueno? En todo tiempo Dios es bueno. Y eso no lo podemos olvidar, porque los días malos llegan.
Lo siento mucho, Dios no te ha metido en una burbuja. Dios no te ha metido en una caja magnética de plomo, de adamantio, de lo que sea, protegido de la lluvia, de la enfermedad, de la necesidad, del desempleo. No, no, no. Sale el sol para todos, justos e injustos. Y cuando hay un ERTE en el trabajo, el jefe no dice, perdona, antes de hacer el ERTE, ¿quiénes son los cristianos para que a ellos no les pase? No. Es más, puede ser que el primero que despidan sea el creyente. A lo mejor vas a algún sitio y el primero que sufre malas consecuencias eres tú y eres el único cristiano. Y tu corazón va a mirar eso y va a decir, Señor, qué justo es esto. Los que se burlan de ti, los que no creen en ti, les va bien y a mí me han echado y yo soy el que te canta. Es que el Señor no ha prometido que va a hacer esa diferenciación ahora en el presente de que, no, mira, como has creído te trataré a ti, te guardaré a ti, te protegeré a ti, el resto no, el resto que el diablo se los coma con patatas. Hermanos, si eso fuera lo que enseñamos a la gente, la iglesia se llenaría. Oye, si vienes a Jesús te garantizo que la enfermedad ya no llega, si vienes a Jesús te garantizo que los problemas ya no se acercan, si vienes a Jesús te garantizo que la enfermedad no pica tu puerta, que tu matrimonio está blindado, que tus hijos están blindados, que ahí todo el mundo llega. ¿Por qué te crees que se llenan las iglesias de la prosperidad? ¿Qué ofrecen? Las iglesias de la prosperidad ofrecen los panes y los peces, pero no ofrecen niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Las iglesias de la prosperidad te ofrecen panes y peces, pero no te ofrecen el qué. Aquel que quiera vivir piadosamente en esta vida sufrirá. Las iglesias de la prosperidad ofrecen panes y peces, pero no ofrecen el que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Las iglesias de la prosperidad solo ofrecen beneficios y por eso se llenan, pero no se llenan de creyentes. Se llenan de gente normal y corriente que ve en Jesús una fuente de satisfacción. Y por eso tenemos gente que a mitad del camino se desvía. ¿Qué pasó? Le echaron del trabajo, le dio un bajón espiritual, se fue. Tuvo la lucha en casa, dejó el camino. Porque Dios es injusto, porque yo siento... No te explicaron el costo de seguir a Jesús desde el principio. No te lo explicaron. Por eso yo prefiero explicar el costo de seguir a Jesús desde el principio. Y a mí alguien me dice, pastor, pero así nadie se va a quedar. No para de llegar personas. Algunos hombres sabrán lo que voy a decir. Me van a entender por el libro Radical de David Platt. Si las primeras páginas de ese libro que estamos empezando a leer con los hombres para nuestras llamadas de los miércoles, él cuenta la historia de que se fue a Nueva Orleans a estudiar en el seminario para aprender a predicar con un doctor, con un profesor norteamericano. Y justo cuando llega a Nueva Orleans, está empezando sus estudios, ese profesor le dice, mira David, vente conmigo que tengo que ir a predicar a un sitio, acompáñame y ve. Así ves en directo un buen sermón. Y él iba a predicar Lucas 9. Texto donde vemos a Jesús diciendo, algunos diciéndole, Jesús, yo te seguiré donde vayas. Y él dijo, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Donde también vemos como Jesús, déjame que entierre a mi padre y ahora venga. No, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y dice que cuando llega a ese evento y el predicador sube a la tarima y empieza a predicar, dice que la primera frase del predicador es, quiero que sepáis que hoy vengo a disuadiros de seguir a Jesús. ¿Saben lo que significa eso? Vengo a convenceros de que no sigáis a Jesús. Y dice que al momento escuchó la primera frase de la predicación así, y dice, ¿cómo? Esto no puede ser, ¿cómo vienes directamente a predicar sobre Jesús? Y dices, vengo a convenceros de que no sigáis a Jesús. Y dice que empezó a predicar el texto y al final dijo, bueno, ahora quien quiera seguir a Jesús, que venga un momento y que pase aquí adelante. Y dice que empezó a pasar gente. Y David Platt dice que lo miraba y dice, esto debe ser un truco, psicología inversa. Yo vengo a decirte que no lo sigas y lo vas a seguir. Y dice que justo al salir de ahí, le invitaron a él a una conferencia de jóvenes. Dijo, David, ahora ves tú a predicar. Y pensó, voy a hacer lo mismo que mi profesor. Mismo texto, mismas palabras. Ahí llega la conferencia de jóvenes y dice, jóvenes, he venido a convenceros de que no sigáis a Jesús. Y los que habían organizado la conferencia lo miraron con los ojos abiertos como, ¿qué hace este tío? Y dice que acabó de predicar y dijo, bueno, ahora quien quiera seguir a Jesús, después de haber oído todo esto,
que pase delante. Y dice que se quedó un buen rato ahí solo, hasta que el organizador subió, ¿no?, lentamente, y le dijo, David, ya déjalo, ya. Y dice, y bueno, no me invitaron otra vez. Y ahí se dio cuenta que no es que el hombre usara un lenguaje de psicología inversa, sino que el hombre expuso la verdad, lo que hacía Jesús. Jesús no manipulaba a la gente diciendo, no me sigas, para hacer que su mente se confundiera y lo siguieran, sino que Jesús presentaba el precio de seguirlo desde el principio. Te va a costar tu dinero, te puede costar tu familia, te puede costar toda tu vida, para que cuando me sigas, sepas dónde vas. ¿Por qué te crees que los discípulos de Jesús los amenazaban en el Coliseo con negar a Jesús y morían? Porque ellos sabían que una de las cosas que habían aprendido es que les podía costar la vida. ¿Por qué cuando un musulmán cree en el seno de una familia musulmana, a veces se va desheredado, echado de la propia familia? Él ya sabía que le podía costar eso, creer en Jesús. Por eso hay personas que hoy me dicen, pastor, si alguien hoy cree y ya mañana se bautiza, no hay que hacer nada por medio. En el Nuevo Testamento vemos que la gente profesaba fe y ya lo bautizaban. Ahora la gente quiere esperar un tiempo, ver fruto. Yo entiendo por qué quieren esperar. ¿Saben por qué? Porque hoy en día la gente dice, yo creo en Jesús, como quien dice, yo como palomitas. Pero decir yo creo en Jesús en aquel tiempo les costaba la vida. En aquel tiempo que una persona dijera, yo he creído en Cristo, era desheredarlo, perder el trabajo, posiblemente la muerte. Obviamente lo bautizabas, porque había que tener coraje para decir eso públicamente. Hoy no significa nada para muchos. Hoy creo, mañana no creo. Por eso queremos ver ciertos frutos, para ver si esa profesión de fe es sincera. Y no hay nada mejor que cuando alguien aprieta la esponja para ver de qué está llena por dentro. No hay nada mejor para alguien como apretar a un cristiano para ver realmente de qué pasta está hecha su fe. Hermano, los momentos difíciles perfeccionan la fe y muestran cómo es nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Pero, hermanos, aquí volvemos. Dios es bueno. El Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino. El Salmo 107:1 da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si oraste por un familiar con coronavirus en tu país y murió, recuerda, Dios es bueno. Si oraste para que Dios te cuidara y te mantuviera el trabajo y a ti te despidieron, recuerda, Dios es bueno. No midas la bondad de Dios por cómo estás viviendo tu vida hoy. Mide la bondad de Dios por lo que hizo en aquella cruz con su Hijo amado. Porque si solo miras lo que tienes, vas a perder de vista la bondad de Dios. Pero si no apartas los ojos de la cruz y ves a su Hijo perfecto, puro, inmaculado, dando su sangre por ti, ahí verás que Dios es bueno. Dios es bueno. Así que no solo está diciendo eso, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Eso está diciendo dos cosas. En primer lugar dice que Dios es bueno, pero también dice que solo Dios es bueno. ¿Qué significa? Que tú y yo somos, hermano, si esto fuera la iglesia donde yo conocía a Jesús, te diría, dile al hermano que está a tu lado, soy malo. No lo haga. Ya lo sabes. Si yo voy a esa iglesia y alguien me dice, dile a tu hermano que está a tu lado, soy malo, yo le contestaría al hermano, y lo sé. Ya me he dado cuenta, no hace falta que lo publiques. Lo que me cuesta creer es que hay algo de bondad en ti, pero la maldad, tranquilo, que se respira. Somos malos, hermano. No somos gente buena que el mundo nos vuelve malos. Somos gente mala que por la misericordia de Dios a los creyentes, Él nos va volviendo cada vez más como Cristo, pero no somos buenos. Alguien una vez le dijo a Charles Spurgeon, ¿por qué tengo que aguantar que la gente hable mal de mí? Y Charles Spurgeon dijo, si la gente supiera quién eres realmente, hablaría mucho peor. Y es verdad. Si todos supieran cada pensamiento que he tenido, cada cosa que se me ha pasado por el corazón, ya sea con gente de la iglesia, con mi propia esposa, con mis propios padres, con conocidos, con jefes, si ahora mismo en esta pantalla de proyección pasaran todos mis pensamientos y sentimientos de los últimos 10 años, yo no tendría coraje de volver a predicar ahora.
Me moriría de vergüenza. Y seguramente contigo también. Y esa es nuestra lucha, ¿verdad? Creemos que por ser cristianos esos pensamientos ya no deberían estar. Y no deberían. Creemos que esos sentimientos no deberían estar. Y no deberían. No deberían, pero están ahí. Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra guerra. La verdadera guerra espiritual, hermano, el mayor enemigo nuestro no es Satanás, aquel que es de Dios. El diablo no lo toca, él está ahí, nos va a intentar tentar, nos va a intentar seducir, pero la verdadera guerra somos nosotros. Yo no creo que Satanás pueda destruir mi matrimonio, yo creo que yo puedo destruir mi matrimonio. Yo no creo que Satanás vaya a dividir esta iglesia. Si se llega a dividir va a ser alguien, no Satanás, alguien, con su propio pecado y maldad. Pero no Satanás. Satanás puede tentar, seducir, dar la idea, pero al final somos nosotros las que la llevamos a cabo. Porque también somos creyentes, podríamos decir, no, apártate de mí. Yo no voy a hacer eso. Así que Jesús está diciéndole al joven que solo Dios es bueno y nos vuelve a demostrar que nosotros somos malos. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Pastor, pero es que mi abuela, esa era una santa. Se levantaba a las 3 de la mañana, hacía el desayuno para mi abuelo, la familia, los críos. Fue fiel, trabajó, un ejemplo. Es mala. Pastor, mi abuela, tu abuela. Y doy el ejemplo de la abuela porque mi madre es fácil ver un poco de maldad. Pero las abuelas tienen algo. Parecen tiernas. Pero tu abuela no ha sido esa señora viejecita arrugada toda la vida, ha sido joven y mala. Lo que esa parte no la ves hoy, pero ha sido joven y mala. Porque Dios no miente. Dice que tu abuela es parte de esos que no es ni siquiera uno. Si no, Dios hubiera dicho, todos menos la abuela de Juanma. Pero no, todos son malos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, porque yo cuando busqué a Dios, tú no lo buscaste, Él te buscó a ti. Él no estaba perdido como diciendo que alguien me encuentre. Eras tú el que estaba perdido. Él te fue a buscar. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo que viene ahora es feo, pero lo vamos a leer. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Menuda definición del ser humano. Tú díselo eso ahora a un psicólogo. Que el psicólogo te va a decir, a ver, ¿cómo ha sido tu infancia? No, mi padre me trataba mal, no me daba cariño. Ay, con razón eres así de orgulloso y malo. Pero aquí no te está diciendo eso. La culpa no era de tu papá, no era de tu mamá, no era de que tu falta de cariño ni del bullying de la escuela. Eres malo. Tú eres malo. No, yo no sé querer porque a mí no me dieron cariño. Tú no sabes querer y punto. Aquí hay un montón de gente que lo han apaleado y ha sido amoroso. Lo que a ti te va bien, la excusa de tu pasado. Porque en el fondo disfrutas eso. Hermano, yo no puedo elegir lo que es mi padre, pero yo puedo elegir lo que soy yo. Pero tristemente muchos elegimos seguir los pasos. Así tenemos siempre una excusa. ¿Por qué eres maltratador? Porque mi padre era maltratador. Entonces, claro, yo a veces miraba a mi mujer también y se me iba la mano sola. Y claro, es culpa de mi padre. Yo iba para atrás y no quería, pero, no, mi padre lo hacía, pues toma. No, a ti te parece bien, tú justificas tu violencia con eso. Sí, la influencia es muy grande, pero debemos reconocer nuestra naturaleza caída. Esto no está hablando de los creyentes. Veneno hay en su garganta, eso no es la descripción de un creyente. Cuidado que, qué malos son. Esto no es el creyente, esto es el hombre sin Cristo, Ese es el hombre sin Cristo. Pero hermano, lo que está definiendo Pablo ahí, lo que está diciendo Jesús es que en nuestra naturaleza no hay bondad. No la hay, hermano. Nosotros ahora, no penséis que por estar en Cristo ahora somos buenísimos y perfectos. Tú mismo lo sabes. Examina tu corazón la última semana y dime cuál perfecto es.
La diferencia nuestra ahora es la siguiente, que ellos hacen todo eso y se deleitan. Y nosotros, cuando ahora hacemos el mal, nos arrepentimos. Que ellos lo practican, nosotros caemos a veces. Esa es la gran diferencia. Pero sigue siendo nuestra lucha hasta que recibamos un cuerpo glorificado y pasemos la eternidad en un lugar donde no hay pecado. Entonces Jesús le ha dicho, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo uno y es Dios. Muchos han torcido este texto y me parece muy curioso para decir esto. Jesús está diciendo, yo no soy Dios, no me llames bueno. Pero ese texto no dice eso, porque eso contradeciría las Escrituras. Pero a un testigo de Jehová le encantaría decirte esto. ¿Ves? Jesús le está diciendo, yo no soy Dios, no me llames bueno. Él no le ha dicho eso. Él le ha preguntado por qué le llama bueno si solo Dios es bueno. Solo que al testigo de Jehová le interesa decir eso y no decir, has hecho bien en llamarme bueno, porque solo uno bueno y es Dios, y yo soy Dios. Solo que al testigo de Jehová le interesa darle la vuelta, ¿no? Siempre, según mis creencias, yo leo la Biblia como a mí me apetece. Pero decir que Jesús no es Dios contradice la Escritura. Jesús no solo le está diciendo, solo Dios es bueno. Jesús no solo le está diciendo, el hombre es malo por naturaleza. Jesús le está diciendo, claro, estás hablando con Dios. Por eso me llamas bueno. Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No como la Biblia de los testigos de Jehová que dice en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Cómo cambia, no? De un Dios a Dios. Pero Jesús es Dios, porque ese verbo que era Dios, que es Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Entonces vemos que después de dejar claro con quién está hablando, Jesús le dice lo que es importante. Versículos 19 al 20, Jesús vuelve a hablar con el joven y vemos ahora la religiosidad, en este punto 3, la religiosidad del joven rico. Es impactante lo de bien ahora. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Primera cosa que le dice Jesús, tú conoces los mandamientos. Jesús no le ha dado una lista breve como que ahora los otros no importan, Jesús no le ha dicho, mira, estos son los mandamientos, el resto no son mandamientos. Estos son los importantes, el resto no importa. No, Jesús le ha dado una porción de la ley. Si Jesús le hubiera citado todo el decálogo, estoy seguro que el joven hubiera respondido lo mismo. Todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús le da una serie de mandamientos que podemos encontrar, por ejemplo, en Éxodo 20, del 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces nos encontramos aquí con que Jesús presenta la ley. Hermano, déjame darte un consejo. Todos debemos compartir el evangelio, lo sabes, ¿no? Que hay algunos que parece que creen que ser cristiano es no hacer lo malo y se olvidan que ser cristiano es no hacer lo malo y hacer lo bueno. Ser cristiano no es solo una lista de prohibiciones de si eres cristiano no harás estas cosas. Ser cristiano también es una lista de mandamientos de si eres mi hijo, mi discípulo, harás estas cosas. Y entre estas cosas está ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, voy a dedicar el resto de este año a trabajar con la iglesia para que cada uno de ustedes se vuelva un misionero. No para mandarlos a otros países, para que hagan misión en casa, en el trabajo, en la panadería, en el supermercado. Pero todos ustedes que están aquí deben traer a alguien a Jesús este año. Hermano, cuando recuerdan antes de la pandemia, de la cuarentena, yo me cogió en un viaje, me encontraba en Washington en un curso, tristemente no pudimos concluirlo, tuve que venir. También doy gracias a Dios porque Cristian me llamaba, vente, y digo, no, todavía creo que la cosa no está tan mal. Y me quedaba y se iban yendo otros, yo me estaba quedando, yo mostraba fe, pero eran tantas ganas de aprender.
Pero hermano, la última vez que Alicia ya me lo dijo con ese tono más agradable. Ya no te pido que vengas, ya o vienes o vienes. Ay, cogí, fui. Pero hermano, fue llegar al aeropuerto y esa tarde se cerraron los aeropuertos. Yo pensé, si me quedo en Washington 3 meses, yo creo que mi matrimonio no está después ya. Si Iglesia me ha pedido que vaya y le he dicho no, y luego me paso la cuarentena en Estados Unidos solo, yo te aseguro que no sé cómo estaría mi matrimonio, pero andaría un poco cojo. Habría que restaurarlo con mucha oración. Me imaginaba los 3 meses clamando al Señor, Señor, toca su corazón, ablándalo, prepara mi llegada porque va a ser peor que el corona. Pero gracias a Dios fue bueno, sabía que yo no quiero tener cosas tensas en casa y me mandó antes de que cerraran. Cuando yo fui el domingo al culto general de la iglesia donde estábamos haciendo el curso, el pastor empezó a hablar y antes de empezar a dar su sermón dijo algo que a mí me chocó tanto que miraba alrededor como, ¿sabes? Como cuando ves algo, escuchas algo raro y dices, ¿solo lo he escuchado yo? ¿Solo yo? El pastor estaba hablando y dice, iglesia, ¿qué nos pasa? Llevamos 2 semanas sin bautizos. Y yo hago una vez al año. Y tú estás riñendo a la iglesia porque hace 2 semanas que nadie está bautizándose. La pregunta no es qué pasa en tu iglesia, la pregunta es qué pasa en la nuestra. Y yo miraba como, ¿nadie ha oído esto? ¿O no queremos oírlo, pastores? ¿Algo pasa? En esa iglesia, hermano, hacen misioneros hasta los chiquititos. Les enseñan a compartir el evangelio con 10 años. Porque ellos creen que lo único que importa en la iglesia, lo principal es eso. Está bien las conferencias de matrimonio, las conferencias para mujeres, la conferencia para hombres, pero la misión es esa. Lo demás es secundario, ¿sabían? Y ahí fue como un puñal al corazón de qué importancia le estás dando tú a la misión. ¿Sabían que la misión principal de Jesús no eran los matrimonios, eran las almas? Hay gente que el marido va a creer y la mujer no. Pero la misión principal son las almas. Y como discípulo de Cristo debemos saber eso. Y déjame darte un consejo, cuando nosotros vamos a predicar, yo sé que a muchos os han enseñado, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo sé que a muchos os han enseñado esto. Sin embargo, hemos visto algo en Jesús. Jesús tiene la oportunidad de evangelizar y lo primero que hace es presentar la ley. ¿Por qué Jesús presenta la ley? ¿Y por qué tú y yo cuando evangelizamos debemos presentar la ley? Porque es la ley lo que demuestra lo que ha dicho Jesús, que solo Dios es bueno. Si tú vas a un español, ejemplo, mi mamá o alguien y le dices, mamá, ¿no vas bien con Dios? ¿Sabes qué te va a decir? Yo no he matado, yo no he violado a nadie y he sido una mujer fiel a mi marido y a mi casa. Y yo me he ganado el cielo. Es más, conoces a tu padre, me he ganado el cielo. Porque en el criterio de mi mamá y de mucha gente, si no eres un asesino en serie, si no has atracado 4 sucursales bancarias, si no has apuñalado a 3 ancianas por su bolso, o has violado a 4 niños, pues tampoco eres tan malo. Por eso enseñamos la ley, porque la ley habla de mentira. Y cuando tú le dices, mamá, ¿no has dicho ninguna mentira nunca? Ay, ¿quién no ha dicho una mentira? ¿Vale? Pero Dios dice que eso está mal y es pecado. ¿Y has adulterado alguna vez? Jamás. Bueno, pero mamá, ¿no has mirado nunca a algún hombre? Cuando íbamos a la playa en verano y veías a nuestro papá barrigón, pero esos hombres jóvenes de gimnasio pasando y pensando, ¿por qué yo solo probé un hombre? A ver, hijo, sí, pero mirar. Pero es que Jesús dijo que el que mira y desea ya adulteró. Pues ya, mamá, llevamos 2. ¿Y has codiciado algo alguna vez? ¿O no, mamá, has robado algo? No, yo nunca he atracado a nadie. No te hablo de atracar una tienda ni apuntar al chico del pakistaní con una pistola. ¿Le has quitado alguna moneda a tu mamá algún día? Oye, que no le roba, pero dinero robado en casa no es robo. Sí es robo. ¿No te has quedado con el cambio de cuando tu mamá te mandaba a la tienda sin pedir permiso? Hijo, el cambio, no hay, no sobró nada.
¿Y esas chucherías? No, venían con el pan. Pues sí, mamá, ¿sabes qué? Que a los ojos del mundo puedes ser muy buena, pero a los ojos de Dios eres mala. Y es más, mamá, la Biblia dice que el que incumple un solo mandamiento es como si hubiera roto toda la ley. Ahí se dan cuenta que tienen un problema con Dios. Pero ese joven, no, ese joven hasta el momento estaba seguro. No, yo no solo los conozco, sino que los he guardado. Pero mira que dice primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, es lo que ese joven estaba diciendo, ¿no? Yo los he guardado, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, entonces, ¿para qué sirvió la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué presentamos la ley? Porque la ley nos trae convicción de lo que he dicho, de nuestra maldad. Mira lo que dice Romanos 7:10. Y este mandamiento, la ley que era para vida, a mí me resultó, dice Pablo, para muerte. Pablo dice que la ley que era para vida, recuerdan que Dios dice, si guardáis esto, viviréis. Pues la ley que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Pablo está diciendo, yo no fui capaz de cumplirla entera. El versículo 13 de Romanos 7 dice, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley le demostró a Pablo que era un pecador. Entonces, ¿por qué Cristo le está presentando la ley? ¿Y por qué nosotros cuando evangelizamos no tenemos que ofrecer soluciones? Ven a Cristo y serás feliz, ven a Cristo y tendrás paz, ven a Cristo y llenarás el vacío de tu corazón, porque todo el mundo tiene un vacío que solo Cristo puede llenar. ¿Qué hacen? ¿Terapia o evangelismo? Porque me suena a terapia. Porque si le dices eso y cuando llega no se siente con paz, ¿qué va a pasar con esa persona? Y ahora tú dime una cosa, tú que eres cristiano, ¿tienes paz todos los días? Ya, pero Él ha dicho que nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé lo que dice la palabra. Te vuelvo a preguntar, ¿tienes esa paz todos los días? Entonces, ¿por qué se la prometes a otro? ¿Ríes todos los días? ¿Por qué se lo prometes a otro? ¿Tu matrimonio está en auge, feliz y pleno todos los días? ¿Por qué se lo prometes a otro? No le prometas a otro lo que tú ya en tu experiencia sabes que Dios no garantiza todos los días. Porque nosotros fallamos. Nosotros fallamos. Y esa persona también fallará. Pero lo que sí podemos garantizar es salvación. Yo puedo decir a la persona, mira, vas a tener días malos. Tu matrimonio a veces tendrá conflictos. Y la enfermedad puede llegar a tu casa. Pero vas a ser salvo. Y la eternidad que te espera es gloriosa. Entonces sí. Eso es lo que puedo garantizar. Pero en la vida cristiana habrá días buenos y días malos. Pero en los días malos tenemos una seguridad. Cuando todo pase, ya no habrá más días malos. Ya no habrá más días tristes. Porque lo que nos espera es un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad. Esa es la diferencia. Por eso muchos se suicidan. Porque piensan, no aguanto más esto. Pero nosotros, ¿por qué no nos quitamos la vida? Porque sabemos que esto es temporal. No aguanto más. Bueno, un día más, ¿qué? 40 añitos más, pero ¿qué es 40 en relación a eternamente? ¿Qué es 40 o 50 en relación a toda la eternidad, por los siglos de los siglos? Vale la pena sufrir cuando tienes una esperanza para hacerlo. Lo triste es sufrir sin esperanza. Pero entonces, ¿por qué presentamos la ley? Porque cuando una persona ve los mandamientos, seguramente a ti y a mí nos pasó lo mismo, que nos dimos cuenta que no había esperanza para salvarnos. Y la ley sirve para eso. La ley sirve para demostrarte que Dios dio una ley perfecta y buena, pero nosotros somos malos y pecadores y no la podemos cumplir. Y si nos tenemos que salvar por cumplir la ley, ¿quién se salva? Nadie. Nadie. Los adventistas que piensan que por ir el sábado al culto ya están salvos y que todos los demás nos moriremos por ir el domingo. ¿Te has dado cuenta de gente así? Que solo te habla del sábado, como si hubiera un mandamiento en toda la ley.
Son tan pecadores como nosotros. Son tan pecadores. Pero al final no nos vamos a salvar por guardar el sábado, ni por guardar el domingo. Nos vamos a salvar por Cristo. Y eso es lo que hace la ley, ¿sabías? La ley te lleva a Jesús. La ley te hace mirar a Jesús como tu única esperanza. Y decir, ¿sabes qué? Yo acabo de leer la ley y solo veo una cosa: infierno para mí. Yo pensaba que era bueno, pero no lo soy. Y la ley me ha demostrado que ante los ojos de Dios yo soy culpable. Pero es ahí donde entran las buenas nuevas, porque evangelizar es dar buenas nuevas cuando la persona conoce las malas. Una vez la persona tiene esas malas nuevas que le hacen ver que es un pecador sin esperanza, ahí les das las buenas nuevas. Pero Dios envió a su Hijo, que sí vivió la vida perfecta, que sí obedeció la ley perfectamente, para que tú creas en Él, te arrepientas de tus pecados y depositando tu fe en Él seas justificado ante Dios. Mira la frase de Gálatas 3, 23 y 24, para mí es preciosa. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley, mira lo que dice ahora Pablo, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. A mí hay veces que alguien me viene y me dice, pastor, yo no sé si soy salvo porque yo no vivo una vida perfecta. Le digo, pues entonces yo tampoco. ¿Practicas el pecado? No, pero caigo. ¿Sí? Pero yo sé lo que debo hacer y al final no lo hago. Pero tropiezo. ¿Y qué te dice la ley? Que soy malvado. ¿Y qué te dice también? Que tu esperanza es Cristo. Es que cuando lleguemos allí, Dios no va a preguntar, ¿viviste una vida perfecta? Dios va a preguntar, ¿en quién está tu fe? No, mi fe está en Cristo. Entonces sí. Si está en tus propias obras, no estás bien. Y eso es lo que Pablo dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De eso Martín Lutero cita una cosa que me parece preciosa. La ley nos conduce a Cristo para salvación y Cristo nos conduce a la ley para santificación. Cuando yo veo la ley por primera vez me doy cuenta que estoy perdido, pero ahí viene la esperanza, pero está Cristo. Entonces la ley me lleva a Cristo. Ahora soy salvo. ¿Y Cristo qué hace después de salvarme? ¿Me deja pecando? No. Me dice, ahora mira la ley, porque ahora no solo eres salvo, sino que he puesto en ti mi Espíritu Santo y ahora puedes obedecer. No va a ser una obediencia perfecta, pero ahora puedes obedecer, algo que no podías hacer antes cuando estabas muerto en delitos y pecados. No piensen que ahora les estoy llevando a Cristo para decir, vivamos como nos dé la gana porque Cristo ya ha pagado. No. El mismo Pablo, lo que pasa es que sería muy extenso, dijo, ¿pecaremos pues porque estamos en la gracia? Y Pablo dice, de ningún modo, porque ahora hemos muerto al pecado. Ahora estamos vivos para el Señor. Pero Dios le estaba diciendo a ese joven, si conocía la ley, y ese joven estaba mostrando mucha religiosidad. Y hermano, ¿para qué engañarnos? Hay personas en nuestro medio que son como ese joven, que miran a los demás a su alrededor, que no llevan esa obediencia tan perfecta y discriminan a unos pensando, yo soy más cristiano que tú. Yo seguramente tengo un mejor sitio a la mesa que tú. Seguramente yo viviré en un lugar mucho más exclusivo que tú porque tu falda es más corta que la mía. Y sí, las mujeres deben vestir con modestia y sí, los hombres deben vestir varonilmente y no estoy justificando el pecado, pero hay mucho religioso en medio nuestro que solo vive comparándose con otros. Y te digo una cosa, es una manera muy rápida de acabar con eso. Cuando algún religioso llegue a ti y te haga una comparación, tú le dices, oye, ¿y si en vez de compararte conmigo te comparas con Jesús? Ahora mira la perfección de Jesús y mira la tuya. Ay, te vas a ver sucio. Hermano, si yo miro a los hombres, me voy a sentir superior a algunos. Pero si yo miro a Jesús, nunca llegará el orgullo a mi corazón, porque Él siempre va a decirme que sigo siendo un pecador. Cuando tú miras a los demás, piensas, pero yo vivo mejor que ese, y que ese, y que ese. Pero cuando miras a Jesús, no vivo mejor que Él. La mejor manera de luchar con el orgullo es dejar de compararte con los hombres y compararte con Jesús.
porque eso es un baño de humildad constante. Nunca llegaremos a su altura, a su manera de amar, a su obediencia perfecta, a su manera de perdonar, de hablar, de tratar a los pecadores. Nunca llegaremos a eso. Pero hay mucho religioso en nuestro medio que, aunque no lo diga, parece que se está ganando su propia salvación. Hay muchos que parece que van a llegar delante de Dios y le van a decir: Dios, ¿sabes qué? Yo lo hice perfecto, yo me he ganado estar aquí. Lo que no sé es qué hace mi hermano, que este oraba poco, Señor. Este siempre flojo. Hermanos, estoy mal, hermanos, estoy mal. Yo ya se lo decía a los hermanos, este ni salvo es. Hay que arrastrarlo. Yo sí, Señor. A mí nadie me tenía que invitar a la iglesia. Yo iba por mi propio pie. A mí nadie me tenía que llamar para consolarme. Yo era el que consolaba, yo era el que oraba. Yo iba a los ayunos, yo iba. Yo creo que el Señor va a decir: creo que contigo me equivoqué. Tía para abajo. Porque yo resisto a los soberbios, pero doy gracia a los humildes. No, hermano, no vamos a llegar con un cartel de me lo he ganado, soy un campeón. Vamos a llegar con un cartel de gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Vamos a llegar con eso. Y nos alegraremos con todos los que lleguen. Mira, el hermano era débil como yo, se equivocaba como yo, luchaba con su pecado como yo, y estamos aquí, hermano. Va a ser así. Y va a llegar el hermano como: no sé ni cómo he entrado, me debo haber colado. Va a ser así. Y hermano, no estoy justificando el pecado para que ahora se queden en una hamaca y vivan pecando. No, porque si realmente han creído, van a querer alabarlo con su vida, obedecerlo y honrarlo. Pero sí quiero darles esperanza en sus errores. Quítense la máscara de todo está bien. De pensar que tengo que guardar mi reputación en la iglesia, tengo que guardar mi reputación porque yo quiero llegar alto en la iglesia, y si yo le digo al pastor que no ando fino, no llegaré ni a la escalera. Y quítense eso ya. Es una carga que no deben llevar, y se la ponen ustedes por miedo a los hombres. No teman a los hombres. Tu deber no es mostrarte grande para llegar a ser alguien en la iglesia. Todos somos débiles. Y nos agarramos a Cristo con fuerza como un niño pequeño que no sabe nadar a un flotador. Todos somos débiles. Y miramos a Cristo como: Señor, no, si no es por ti, yo no tengo esperanza. Yo no tengo futuro. Hermano, yo los conozco a algunos de ustedes y realmente les pregunto lo mismo que Dios conmigo: ¿por qué ustedes y no otros? Son débiles, son fallos, pero Dios los ha amado. A mí esa muestra de amor no me relaja en el pecado, como siempre me perdona. No, al revés, quiero agradarlo, porque no merezco todo esto. Pero si caigo, tengo una esperanza. No me voy a tirar por la ventana, me voy a tirar a los pies de la cruz. Porque el mismo Dios que me salva me sigue levantando cada día. Tengo unas luchas internas, hermano, que parezco a veces el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El nuevo y el viejo Juanma luchando aquí dentro de una manera. Y a veces te coges tú un domingo y ahora como predico. Si tengo ahora un Juanma bipolar aquí dentro. Pero si hoy querría irme al aeropuerto, no avisar ni a mi mujer, ni a mi familia, ni a nadie, dejar el móvil atrás, el internet atrás, la página atrás, coger el viaje más largo a Pekín, a Wuhan, que nadie quiere ir por lo del corona, yo voy. Yo me voy para allá. Pero toca predicar, vamos para allá. Ya luego me voy al aeropuerto. Todos tenemos crisis. Pero mientras predico, es como si estuviera delante. El Señor me sigue diciendo: ¿dónde vas, cabezón? Yo no quiero predicadores fuertes. Yo quiero predicadores débiles, que reconozcan que sin mí no pueden subir a ese púlpito. Yo quiero creyentes que cada día que se levanten sepan que por sus fuerzas no llegan a ningún sitio. Por eso oramos, no porque es una obligación, oramos porque es una dependencia. Hermano, yo no veo la oración como unos deberes que me ha puesto el cole. Yo veo la oración como un grito de: te necesito. Ayúdame, socórreme, fortaléceme. Es una señal de dependencia. Punto número 4.
El joven ha mostrado su religiosidad y Jesús ahora le responde al joven que le falta una cosa. Versículo 21. Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y entonces ven y sígueme. Y hermano, tú puedes pensar que, como he dicho, esto no es para ti, porque dices: no, a mí el Señor me dice, ve y vende todo lo que tienes y con que venda el teléfono, ya estoy. A mí me viene el Señor a decir: ve, vende todo lo que tienes, ni el teléfono es mío, lo estoy pagando. Si quieres vendo las bambas, pero usadas ya, Señor, nadie las compra. A lo mejor ese joven su problema era el dinero, pero a lo mejor tú hay otra cosa de la que no te estás consiguiendo desprender. Hermano, alguien dijo una vez que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y ídolo no es solo esa figura de yeso, de madera, de bronce. Ídolo es cualquier cosa que nuestro gozo depende de eso, nuestra alegría depende de eso, nuestra vida gira en torno a eso. Cuando hay una madre que a mí me dice: mi vida gira en torno a mi hijo, un ídolo. Tu vida debe girar en torno a Cristo, porque si Cristo mañana te quita a tu hijo, ¿qué? Jesús no haría eso. La Biblia dice que Él da vida y quita vida. No serías la primera madre que pierde a un hijo. Nadie quiere eso. Mi vida gira en torno a mi familia. No. Pero es que la familia es el primer ministerio después de Cristo. Jesús es lo único que tenemos. Por eso nuestra vida no puede girar en torno a la familia, a los hijos, al trabajo, al dinero, a la carrera universitaria, a tener éxito, sino a Cristo. A Él le pidió que dejara atrás el dinero, pero a ti a lo mejor te pide algo que no estás consiguiendo dejar. Yo no sé cuáles son tus ídolos, porque están aquí dentro y yo ahí no lo veo, pero Jesús lo ve. Y lo que sí nos dice a todos es lo que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. O Mateo 8:21 y 22, otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Marcos 8:34 y 35, llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Quizá no es el dinero tu problema, pero a lo mejor hay algo que no consigues dejar. Y si hay algo que Jesús nos ha pedido a todos, es que debemos ser capaces de renunciar a todo por causa de Él. Él debe ser lo primero. Y ese hombre, ese joven, no fue capaz, como veremos, de desprenderse de las riquezas. Porque a pesar de que el evangelio de la prosperidad solo atraiga cabras egoístas y ambiciosas que quieren éxito y dinero, el dinero es peligroso. Mateo 6:19 al 21 dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, tu corazón. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. A otros textos dicen: no me podéis servir a mí y a las riquezas. ¿Por qué tantos textos hablan de dinero? Porque en nuestro corazón ambicioso y en este mundo que nos dice que tanto tienes, tanto vales, corremos detrás del dinero. El rico humilla al pobre. El rico se siente mejor que el pobre. ¿Así? Y nos hacen creer que el pobre se tiene que sentir peor que el rico. Miramos los youtubers que ganan millones y me quiero hacer youtuber. Miramos a Cristiano que gana millones y me quiero hacer futbolista. Y tienes a un niño que no estudia, no hace nada, creyendo que va a ser cristiano, y cuando llega a los juveniles le dicen: tú no vales. Pero yo quería ser cristiano, ¿y ahora qué hago con mi vida? Estudia, sácate una carrera, esfuérzate, haz un oficio. Que el fútbol sea tu hobby, y si Dios te pone ahí, pues gloria a Dios. Pero para cada uno que llega, los otros 2000 son cojos. Padre, no empujes a tus hijos a ser estrellas del deporte, por favor. Empújalo a estudiar. Que ame más un libro que una pelota. Porque tenemos muchos tontos que saben dar 100 toques y muy pocos listos. Enseña a tu hijo a leer más que a chutar balones. Porque tu hijo necesita sabiduría en esta vida, no cuadraditos en los abdominales.
Claro que hay que cuidar la salud, pero hay padres que parece que quieren que su hijo despunte en algo. En plan, yo no he hecho nada en mi vida, pero mi hijo triunfará, porque si triunfa mi hijo me dirán, ¿qué hijo tienes? Orgullo, al final hacemos un ídolo. Enseña a tu hijo a leer la palabra, a orar, a amar al prójimo, a tener buenos principios, a tener buenos valores, a tratar bien al deportista y al chico discapacitado, a no reírse de los defectos de otros, a abrazar al que en el colegio todos menosprecian. Enséñale eso y tendrás un buen hijo. A lo mejor no sabrá jugar a fútbol, pero sabrá ser una persona en este mundo. Y llévalo sobre todo a Jesús. Pero este joven tenía amor por el dinero, y el dinero nos atrae mucho, hermanos. Nos atrae mucho. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Mira, te voy a dar este trabajo, ganarás tanto, vivirás mejor, pero no podrás ir a la iglesia. Cada uno tendrá sus luchas. Pero cuando uno entiende que aquí somos peregrinos, que mi mayor deleite viene en la eternidad, teniendo lo necesario soy feliz. Y no vivo mal, ¿eh? Puedo comerme alguna hamburguesa afuera, irme a un restaurante, no tengo mala vida. El problema es lo que consideramos una buena vida. Hay muchos que la buena vida la consideran vestir de Armani, y otros la buena vida la consideran poder vestir. Todo depende de dónde está nuestro corazón. Pero donde están tus riquezas, ahí está Él. Y terminamos con la respuesta del joven. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Ay, hermano, ¿empezó también la reunión? ¿Empezó también el encuentro? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ah, pues yo los conozco y los cumplo. Vale, pues ya está, solo una cosita. Vende esto y vente. Ah, no. Iba tan bien la reunión, ¿verdad? Iba tan bien el encuentro, parecía el próximo apóstol ya. Pero se fue triste, porque tenía muchos bienes. ¿Saben a quién me recuerdan? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Había una de las semillas, en Marcos 4:19, dice, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Recuerdan la semilla que cae entre espinos? Pues ese joven la estaba recibiendo, iba todo bien, pero el afán por las cosas de esta tierra lo ahogó y se fue triste. Y se fue triste. Hace poco vimos una parábola muy distinta, la del tesoro escondido. Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ven el contraste? Ese chico no se encontró con Jesús bien. Porque si hubiera reconocido en Jesús el tesoro, la perla de gran precio, hubiera vendido todo y hubiera corrido. Pero él vio un rabino con una bonita enseñanza. Hermano, 3 cosas te digo para que te lleves a casa. Número 1, solo Dios da vida eterna. Solo Jesús da vida eterna. Número 2, debes negarte a ti mismo para seguir a Jesús. Él no va a ser lo segundo. Él no va a ser lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. O es lo primero o no es nada. O es Señor o no es nada. Y número 3, cuida tu corazón. Cuida tu corazón con las cosas materiales, porque son uno de los principales tropiezos en tu crecimiento espiritual. Vamos a orar, a hacer un culto en casa. Estoy cansado del trabajo. Siempre cansado para todo lo demás menos para ir al trabajo. ¿Te has dado cuenta? Que al trabajo, yo me levanto algunas mañanas, cuando trabajaba en el sector de los seguros y eso, te levantas algunas mañanas cansado. Llamarías a tu jefe y te diría, Juanma, ven ya que son las 9, estoy cansado hoy para trabajar. Yo no le voy a decir eso a mi jefe, me voy a decir, pues sigue cansado el resto del mes. Pero a todo lo demás sí. Y es muy triste ver que los hombres dan su vida a sus trabajos y están cansados para sus hijos, para sus esposas.
No, hijo, que estoy cansado, déjame ver la tele un rato y desconectar. ¿Desconectar de tu hijo? ¿Qué es eso? ¿Desconectar de tu mujer? ¿Qué es eso? Desconecta de tu jefe, desconecta de tu trabajo, desconecta del dinero, pero de la familia no se desconecta. Y es triste que hemos perdido el norte. Y le decimos a todo lo demás, estoy cansado, pero el trabajo siempre nos tiene. No, hermano, volvamos a saber que lo material es una arma muy seductora de Satanás y de nuestro corazón engañoso. Solo Cristo debe ser lo primero. Y luego nuestra casa. Y luego nuestra casa. Porque el jefe te dará una patada, pero tu esposa no. Tu esposo no. Si Cristo está en medio. Así que, hermanos, no seamos como el joven rico. Seamos diferentes. Estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús, al saber que era mucho más que un rabino. Él es Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y este día que hemos compartido, la oportunidad de poder haberte adorado con nuestros hermanos. Gracias por, Señor, haber sido confrontados, pero también alentados, animados, a saber, Señor, que a pesar de nuestras caídas tenemos un abogado fiel. Te pido que nos ayudes, Señor, nos ayudes a desprendernos de todo peso y del pecado, para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor amado, a poder servirte íntegramente, a luchar con el pecado, pero también ayúdanos, Señor, a ponerte en el primer lugar sobre todas las cosas. Que nada en esta vida entorpezca nuestra relación contigo, que seamos capaces de arrancar de nosotros aquello que nos aparta de ti o de nuestras familias. Que este día que nos queda por delante podamos vivirlo para tu gloria. Y ayuda, Señor, y bendice el tiempo del grupo que viene ahora para adorarte también. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.